Lo que estás a punto de ver no es solo una historia de pérdida, es el mapa secreto de cómo la fe sobrevive cuando Dios parece guardar silencio. Quédate hasta el final, porque la revelación que Job recibió en el torbellino podría ser la respuesta exacta que tu crisis necesita hoy. Antes de sumergirnos en este misterio, suscríbete a Leyendas Bíblicas y activa la campana. No permitas que el algoritmo te oculte el mensaje que puede cambiar tu destino. No puede ser. Es él, un hombre cuya silueta se recorta contra el sol naciente de la tierra de Uz. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? Esta pregunta, que ha quebrado los huesos de tantos hombres, tiene su origen en un hombre diferente a todos los demás. Su nombre era Job, un nombre que hoy resuena como un eco de integridad, pero que en su tiempo fue sinónimo de la mayor grandeza que el Oriente haya conocido jamás. Job no era simplemente un hombre de fortuna, era un pilar de rectitud. La Biblia lo describe con 4 adjetivos que son como diamantes: íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imaginen la paz que reinaba en sus campos. El balido de 7,000 ovejas cubría las colinas como una alfombra blanca. 3,000 camellos, las naves del desierto, esperaban listos para las caravanas. 500 yuntas de bueyes araban los valles fértiles, mientras 500 asnas pastaban en la tranquilidad de sus prados. Su servidumbre era tan numerosa que su hacienda parecía una ciudad propia, una ciudad donde la ley era la bondad y el respeto. Pero la verdadera riqueza de Job no estaba en lo que poseía, sino en lo que protegía. Job era el sacerdote de su hogar. Cada vez que sus hijos celebraban banquetes, Job se levantaba de madrugada. Mientras el humo del incienso subía al cielo, ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. Quizá mis hijos han pecado en su corazón, pensaba. Ese amor vigilante, esa fe inquebrantable, lo convertía en el hombre más grande de todo el Oriente. Pero mientras en la tierra todo era bendición, en las cortes celestiales se estaba abriendo un libro que Job jamás imaginó leer. Mientras Job caminaba por sus tierras, ajeno a los hilos invisibles del destino, en las cortes más altas del tercer cielo se desarrollaba un misterio que estremecería los fundamentos de la fe humana. La Biblia nos abre una ventana a lo invisible. Los hijos de Dios, los ángeles y seres celestiales, se presentaron ante el trono del Altísimo, y entre ellos, como una sombra fría que intenta apagar la luz, se presentó también Satanás, el acusador, aquel que recorre la tierra buscando una grieta en la armadura de los justos. Jehová, con una voz que resuena como el murmullo de 1000 cascadas, le preguntó: ¿de dónde vienes? El adversario respondió con la arrogancia de quien se cree dueño de los pasos del hombre, de recorrer la tierra y de andar por ella. Fue en ese momento cuando el Creador, con un orgullo santo, puso sobre la mesa el nombre de su siervo más amado. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el acusador, cuya lengua es experta en la sospecha, lanzó un desafío que ha resonado por milenios. ¿Acaso Job te teme de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que posee? ¿Has bendecido la obra de sus manos? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dios, conociendo la profundidad del corazón de Job, aceptó el desafío para dar una lección a las edades. He aquí, todo lo que posee está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y con esa autorización, el mal salió con la furia contenida de quien desea destruir la esperanza. El día que cambió la vida de Job comenzó como cualquier otro martes de sol radiante en Uz. El aire era cálido y el sonido del ganado llenaba el valle. Job estaba sentado a la sombra, quizás meditando en la bondad de Dios, cuando de pronto el horizonte se manchó con una nube de polvo. Un mensajero apareció corriendo, con los ojos desorbitados y el aliento entrecortado. «Señor, terribles noticias», gritó al caer a sus pies. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca.
cuando de repente cayeron los sabeos. Se llevaron todo y mataron a tus criados a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Job no tuvo tiempo de procesar la pérdida de su sustento cuando un segundo hombre, con la ropa chamuscada y olor a azufre en el cuerpo, irrumpió en la escena. Fuego de Dios cayó del cielo, consumió a las ovejas y a los pastores, reduciéndolos a ceniza. Solo yo escapé para traerte la noticia. El mundo de Job empezaba a tambalearse. Las ovejas, el símbolo de su pureza y riqueza, se habían ido en un soplo, pero la tragedia no se detuvo. Un tercer mensajero, tambaleante y herido, llegó gritando: «Los caldeos». Se dividieron en 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, matando a todos los criados. Solo yo escapé. En cuestión de minutos, Job había pasado de ser el monarca del desierto a no tener ni un solo animal que pastorear. Sin embargo, el silencio que siguió fue el más aterrador de todos. Un cuarto mensajero apareció a lo lejos. No corría con prisa, caminaba con el peso de la muerte en sus hombros. Al llegar frente a Job, su voz se quebró. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor. De pronto, un viento recio del desierto azotó los 4 extremos de la casa, y la casa cayó sobre los jóvenes. Todos han muerto, solo yo escapé para decírtelo. El aire se escapó de los pulmones de Job. El silencio que inundó Uz en ese instante fue más pesado que cualquier trueno. En un solo día, Job perdió su fortuna, su legado y lo más sagrado a sus 10 hijos. Cualquier otro hombre habría maldecido el día de su nacimiento, habría gritado contra el cielo exigiendo justicia. Pero Job hizo algo que dejó mudas a las legiones del mal. Se levantó con calma solemne, rasgó su manto en señal de duelo, rapó su cabeza y cayó a tierra. Pero no cayó para morir, cayó para adorar. Desde el polvo, con la voz quebrada por el llanto pero firme por la fe, pronunció las palabras que son el testamento de la confianza absoluta. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, Job ganó la primera batalla, demostrando que su fe no estaba cimentada en las bendiciones, sino en el bendecidor. Pero el adversario no se dio por satisfecho con la ruina material. Piel por piel, susurró en las cortes celestiales, el hombre dará todo lo que posee por salvar su propia vida. Fue entonces cuando la mano de la prueba tocó la carne misma de Job. Una sarna maligna, una enfermedad atroz y purulenta, brotó desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Imaginen el tormento, cada movimiento era un desgarro, cada respiro una agonía. Aquel hombre que vestía sedas finas y se sentaba a la mesa de reyes, ahora se encontraba sentado sobre un montón de ceniza fría, fuera de la ciudad, rascando sus llagas con un pedazo de cerámica rota. Incluso el último refugio humano de Job, su esposa, se quebró bajo el peso de la tragedia. Ella, que también había perdido a sus 10 hijos, no pudo soportar ver la degradación de su marido. Con la voz empañada por la amargura, le lanzó aquellas palabras que han quedado grabadas como el máximo reproche. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con los labios resecos y la piel agrietada, respondió con una paz que desafía toda lógica humana. Como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado, recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos. En medio de su miseria, Job se negaba a convertir su fe en una transacción comercial. Entonces aparecieron sus 3 amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Namat. Al llegar, la imagen de Job era tan desoladora que no pudieron reconocerlo. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y lanzaron polvo sobre sus cabezas. Durante 7 días y 7 noches, permanecieron sentados en el suelo junto a él, sumidos en un silencio sepulcral, porque veían que su dolor era demasiado grande para las palabras. Sin embargo, cuando el silencio finalmente se rompió, el consuelo se transformó en un tribunal. Elifaz, basándose en su experiencia, le sugirió que Dios no castiga al inocente.
insinuando que Job ocultaba alguna maldad. Bildad, el tradicionalista, le recordó que la justicia divina es mecánica. Si sufres, has fallado. Sofar, el más severo, llegó a decir que Dios le estaba dando menos de lo que sus pecados merecían. Imaginen la soledad de Job. No solo luchaba contra la enfermedad y el luto, sino contra el juicio de quienes debían sostenerlo. Cada discurso de sus amigos era como un puñal en sus llagas. Job gritaba al cielo, pedía un juicio, un abogado, alguien que entendiera que su integridad era real. Y en el punto más oscuro de su noche espiritual, cuando todo parecía perdido, pronunció la declaración que cambió el curso de la historia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Tras el discurso del joven Eliú, quien preparó el ambiente hablando de la inaccesible justicia del Todopoderoso, el cielo sobre Uz comenzó a transformarse. Nubes densas y oscuras se arremolinaron, el viento empezó a silbar entre las rocas y un trueno profundo sacudió los cimientos de la tierra. No era una tormenta natural, era la teofanía, la manifestación de Jehová. Y desde aquel torbellino impetuoso, la voz que creó la luz rompió el silencio de meses de angustia. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?, tronó el Creador. Dios no llegó con una lista de explicaciones. No le dijo a Jobab por qué habían muerto sus hijos, ni por qué había perdido sus bienes. En lugar de eso, Dios llevó a Jobab a un viaje épico a través de la arquitectura del universo. Le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? La voz divina describió cómo se le puso freno al mar, ordenándole, «Hasta aquí llegarás y no pasarás más allá». Le habló de los depósitos de la nieve, de los tesoros del granizo y de cómo la luz se reparte sobre la tierra. Dios confrontó la pequeñez humana, mostrándole las constelaciones. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Job escuchaba estremecido. Dios le mostró que si él tenía el poder y la sabiduría para alimentar a los cuervos, para cuidar el parto de las cabras monteses y para dar fuerza al caballo de guerra, ciertamente tenía el control sobre la vida de Job. El Altísimo presentó a Behemoth, el gigante de la tierra, y a Leviatán, el terror de los mares, recordándole al hombre que hay misterios en la creación que él no puede dominar, pero que Dios gobierna con un solo dedo. Job entendió que la justicia de Dios es tan vasta como el cosmos y que su sabiduría no tiene que rendir cuentas al entendimiento humano. Humillado y asombrado, Job solo pudo responder, «He aquí que soy vil, pongo mi mano sobre mi boca». El rugido del torbellino comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio que no era el vacío de la muerte, sino la paz de la presencia divina. Job estaba allí, todavía rodeado de ceniza, todavía con las marcas de las llagas en su piel, pero su alma ya no era la misma. «De oídas te había oído», susurró con una voz quebrada por la reverencia, «mas ahora mis ojos te ven». Esta es la cumbre de toda vida espiritual, el momento en que el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en el lente a través del cual contemplamos la verdadera gloria de Dios. Job comprendió que el Creador no le debía una explicación, porque el Creador se le había entregado a sí mismo. Sin embargo, el trato de Dios con el hombre no termina en la contemplación privada, siempre se desborda hacia la justicia y la reconciliación. Jehová volvió su mirada hacia Elifaz, Bildad y Sofar, aquellos amigos que con la intención de defender a Dios habían herido al inocente. La voz del Altísimo resonó con firmeza, «Mi ira se ha encendido contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». Imaginen el temor de estos hombres. Ellos que se creían los abogados de la ortodoxia, ahora eran hallados culpables por el juez supremo. Pero Dios, en su infinita pedagogía de amor, estableció un puente. «Id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros». Aquí se nos revela un misterio profundo. La restauración de Job no comenzó cuando recuperó sus ovejas, sino cuando tuvo que extender su mano para bendecir a quienes lo habían maldecido. Job, el hombre que lo había perdido todo, ahora tenía en sus manos la salvación de sus propios acusadores. Al interceder por ellos, al perdonar desde lo más profundo de su ser, las últimas cadenas de la amargura se rompieron. Fue en ese acto de perdón donde la verdadera sanidad fluyó por sus venas.
Y entonces, como un amanecer que disipa la noche más negra, comenzó el milagro de la restitución. La Biblia nos dice que Jehová bendijo el estado postrero de Job más que el primero. No fue una bendición tímida, fue un desborde de gracia. Sus hermanos y hermanas, aquellos que se habían alejado en los días del dolor, regresaron con pan y consuelo. Cada uno le trajo una pieza de dinero y un anillo de oro, recordándonos que Dios utiliza incluso los corazones que se alejaron para reconstruir lo que se rompió. Los campos de Uz volvieron a florecer. Donde antes hubo silencio, ahora se escuchaba el balido de 14,000 ovejas y el bramido de 6,000 camellos. 1,000 yuntas de bueyes araban la tierra bendita y 1,000 asnas pastaban en los prados renovados. Pero el regalo más íntimo, el que sanó el vacío dejado por la tumba, fue el nacimiento de su nueva familia. Job y su esposa recibieron nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y la escritura se detiene con un detalle de belleza singular al nombrar a sus hijas: Gemima, que significa paloma; Sesia, que evoca el perfume de la canela; y Keren-Apuk, que representa la luz y el esplendor. No había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. Esta belleza no era solo física, era el reflejo de una casa donde el dolor había sido transformado en sabiduría. Job no solo les dio amor, sino que les dio herencia entre sus hermanos, un gesto de justicia y equidad que hablaba de un hombre que había visto el corazón de Dios. Job vivió para ver a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días, no porque el tiempo fuera largo, sino porque cada minuto de su nueva vida estaba impregnado de la presencia de aquel que lo rescató del polvo. La historia de Job es tu historia, y es la mía. Nos enseña que la fe no es un escudo contra el dolor, sino el ancla que nos sostiene mientras la tormenta hace su trabajo de limpieza. Nos enseña que Dios es soberano sobre el diablo, sobre la enfermedad y sobre el tiempo. Si hoy sientes que estás en tu propia ceniza, si el silencio de Dios te parece insoportable, mira hacia el horizonte de Job. Tu Redentor vive, y Él tiene el poder de devolverte el doble de lo que la vida te quitó. Gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades de la fe en leyendas bíblicas. No olvides suscribirte para que juntos sigamos descubriendo las maravillas de la palabra que cambia destinos. Dale like a este video si crees que Dios todavía restaura lo imposible. Comparte este mensaje con alguien que necesite un rayo de esperanza y deja tu testimonio en los comentarios. Recuerda, después de la prueba viene la gloria. Que el Dios de Jobab, el Dios que responde desde el torbellino, te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.